Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultural Talks, un podcast donde hablamos de cultura, donde hablamos de distintos temas y sobre todo hablamos de lo relevante a la publicidad y todo lo concerniente alrededor. Hoy, como siempre, tenemos un episodio muy especial, con invitados muy especiales. Tenemos a 3 invitados súper especiales que tienen muchísimo que contar. Entonces, los quiero introducir primero a doña Rosalía. Sí, Hola, doña. ¿Cómo muchas está? Mucho gracias. gusto. Pues siempre lo lamento yo también por los aparatos, pues, porque a veces que hay mucho ruido, a veces que no escuchamos, pero de plano es así. Pero Así es. yo quiero recalcar un poquito los trabajos que yo estoy haciendo ¿Qué trabajos hace usted, en doña parte Rosalía? de la Cuéntenos un poquito. cultura, por ejemplo, la espiritualidad, la sagrada ceremonia, mucha gente, lo hemos curado, lo hemos salido adelante con ellos, cualquier sus problemas. Y me voy también con parte de las medicinas naturales. He logrado muchas enfermedades que ha curado por la medicina. Entonces, por eso la naturaleza o los han dejado los ancestros no está dando respuesta o no está como trabajaron ellos y estamos trabajando nosotros como el poquito que nos han dejado, tal vez no son poquitos, sino que mucho, pero nosotros hemos captado un poquito de trabajar con nuestra gente, con la sociedad y hemos hecho también unas pomadas, puros plantas medicinales. Y sí, hemos logrado curar nuestra gente, los niños. Entonces, eso es lo que tenemos. Hoy yo he alcanzado un poquito lo que han Excelente. trabajado nuestros antepasados. Buenísimo. Y Entonces, cuéntenos un poquito. sí, Usted me comentaba que es de Sololá, ¿cierto? así es, de De Sololá, Sololá, de Santa Lucía, Gutatlán. aquí en Y Guatemala. también hemos trabajado con la tejido de huipiles. Y allí también nos han dejado el conocimiento, los abuelos así. Allí, por eso que a veces que eh, hacemos nosotros los, los tejidos, pero siempre tiene sus significados. No solo nada más tejer y ahí no. Cada tejido tiene su significado, las figuras, presenta las montañas, el Ocomatzi, el lago, casi todo tiene su significado, cada color de los huipiles. Por ejemplo, así como mi sud de mi cabeza significa muchas cosas. Entonces, el Buenísimo. poquito que yo estoy practicando Siempre. de un poquito todo de la naturaleza. Y eso es lo que, Excelente. sí, Muchísimas. así Me es, parece muy interesante, doña Rosalía. Vamos a así introducir es. también a don Ismael, que anda por aquí. ¿Cómo estás, Juan Ismael? Buenas tardes, bienvenido. Aquí doña Rosalía nos estaba contando un poquito de lo que hace. No sé si vos nos querés contar un poquito de... Antes de iniciar quizás el día de hoy, pues en el calendario maya nos marca el Oshib Nog, que simboliza en nuestro calendario maya, simboliza el Nog, que es la sabiduría, que es el conocimiento, que es la esencia de nuestra vida, que es los grandes conocimientos que dejaron nuestros ancestros. Saludamos a la energía del Dos Nog en gregoriano. En nuestro idioma es Kep Nog. Mi idioma materno es el quiché. En Guatemala hay 24 idiomas hablantes todavía, donde realmente están
involucrado diferentes cosmovisiones. Hablamos, ya bien lo decía la abuela Rosalía, que hablaba sobre los trajes, la medicina, las comadronas, los guías espirituales, diferentes especialidades, curanderos de niños, de huesos. Todo eso nos hace reflexionar el día de hoy, conmemorar esas sabias palabras que dejaron nuestros abuelos. Con esta energía aperturamos un poquito al respecto de los grandes conocimientos que dejaron en diferentes altares sagrados, en diferentes sitios ceremoniales que ahora los conocemos. Todo esto es hablar del día de hoy sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, sobre todo el arte, sobre todo la educación, sobre todo la matemática, las grandes filosofías de nuestros abuelos. Todo ese conocimiento ellos lo han dejado escrito, ellos lo han dejado en las grandes piedras, en las grandes montañas y también con la tradición oral. Todo esto enfoca, o todo esto lo que estoy hablando, es lo que simboliza el día de hoy. En las dos sabidurías, los dos conocimientos. En el calendario maya existe los 20 días sagrados y cada uno tiene su propia especialidad, cada uno tiene su propia medicina, cada uno tiene su propia manera de vivir. Esto es lo que hablamos de la espiritualidad. Hablamos del tema directamente sobre cultura, porque hablamos sobre espiritualidad en el inicio del tema, porque hablamos sobre cultura, porque todo esto son pertenencias culturales que nos han dejado nuestros ancestros. Hablamos de una danza, hablamos de una medicina, hablamos de una ceremonia maya que en muchos lugares tenemos una identidad, tenemos una cultura, desde América del Norte hasta América del Sur, y no digamos América Central, que tiene su cultura. Al final, que es lo mismo, que es la misma identidad, que es la misma filosofía que lo podemos tener en diferentes partes del mundo. Entonces, todo esto es compartir un poquito sobre la energía del día de hoy, sobre la energía del calendario maya, sobre la energía de nuestro calendario donde dejaron nuestros abuelos con el nombre de Chol. Chol significa todo lo que vas realizando día tras día, todo lo que vas cotidianamente. Por eso de nuestra, como bien la interpretación de la abuela comadrona, Rosalía Zavala, bien lo decía ella, desde el nacimiento de un bebé empieza a tener su función, empiezan a darle su identidad, empiezan a darle su cultura. Su cultura es la forma de cómo alimentar, la forma, tenemos gastronomía, tenemos arte, tenemos artesanía, tenemos todo tipo de variedades, tenemos espiritualidad sobre todo. Esto es la cultura, esto es la cultura viva que nos han dejado nuestros abuelos. No solo es de hablar de espiritualidad, no solo es hablar de gastronomía, no solo hablar de música, no solo hablar, sino que todo viene de la mano. Todo es un solo conjunto donde estamos involucrados. Estamos involucrados porque cada uno tiene su propia esencia, cada uno tiene su propia energía y a través de nuestras propias energías, por ejemplo, los que nacen el día de hoy son regidos con la energía del dos no. Todo ese dos no va a dar a decir, bueno, esto es tu especialidad, ser un profesional académico, ser un abogado, un licenciado o un doctor, va de acuerdo a nuestra energía. Entonces, eso es hablar de cultura, eso es hablar de espiritualidad, eso es hablar de una identidad donde todavía tenemos un idioma, hablamos todavía en nuestro idioma, tenemos una gastronomía todavía, tenemos una danza, tenemos los recursos naturales todavía. En algunos pueblos hay resistencia para seguir resguardando nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra espiritualidad, nuestra danza, todo lo que tenemos.
hasta en la manera de nuestro cultivo. Tenemos resguardado todavía nuestras semillas ancestrales, nuestras semillas criollas, nuestras plantas ancestrales. Conocemos un poquito, quizás no al 100%, conocemos sobre plantas, pero todavía tenemos esto. Entonces, esto es hablar de cultura, esto es hablar de nuestra identidad. Me encanta. Muchísimas gracias, Juan Ismael. Creo que escogimos el día perfecto entonces para grabar este episodio hablando de tanta sabiduría y tantas cosas. Creo que es el día perfecto para eso. Y con eso en mente también tenemos al otro invitado, a Walter. Hola, Walter. Hola, muy buenas Bienvenido. tardes. Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Hola, comadrona Rosalía Zabaleta. Aquí Juan Ismael. Muy buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Excelente. Gracias a los tres por estar aquí. Walter, ya aquí pues nos Buenas contaron un tardes. poquito el contexto de cada uno de ellos. No sé si nos puedes contar un poquito tu contexto también. Ya hemos Ok, tenido esos pedacitos de sabiduría de señor Rosalía y Juan Ismael. gracias. Ante nada, pues contarles un poquito que soy psicólogo social, me dedico a la enseñanza en educación superior en las universidades, ¿verdad? Y es algo que precisamente Juan Ismael señalaba precisamente con el término NOJ, de conocimiento, que es algo que me parece que es uno de los conceptos más poderosos precisamente y que dentro de la cultura que mencionaba Juan Ismael, son todas estas conductas, ideas o actitudes precisamente que los grupos manejan y es algo que particularmente Guatemala tiene la ventaja de contar con diferentes grupos étnicos o grupos socioculturales que precisamente nos van enseñando muchísimas cosas y esa diversidad precisamente es a lo que yo me he dedicado los últimos años a investigar, pero que obviamente pasan precisamente por la articulación de saberes y racionalidades, por ejemplo, desde las abuelas comadronas, los hueseros, los chayeros, como decía Juan Ismael, o sea, todo este tipo de conocimientos ancestrales y que están presentes todo el día dentro de la cultura maya y parte también de la cultura guatemalteca, pues es a lo que me he dedicado en estos últimos tiempos a estudiar. Entonces, mis más sinceros respetos a abuela Rosalía y mis más sinceros respetos, Juan Ismael, por compartir conmigo el día de hoy. Excelente. Como creo que Sí, claro rescatando que sí, bastante lo que muchas vos gracias. dijiste, Y el respeto un para los tres, poquito ¿no? más al respecto sobre la espiritualidad ancestral. Esto viene de una herencia tradicional, de abuela a hijo, a nieto, a bisnieto. Es una herencia que viene desde los conocimientos ancestrales, desde los conocimientos, pero también hay muchos conocimientos que vienen, como vuelvo a repetir, a través de la energía del día de la persona que nace, o desde el bebé, desde el momento en que nace la persona, un ser humano se hace el diagnóstico, se hace un diagnóstico, es decir, tú vas a ser una autoridad, tú vas a ser un gran líder, tú vas a liderar a tu comunidad, tú vas a ser eh, un, una comadrona, tú vas a ser un huesero. O sea, desde ese momento en que llegas al universo, llegas, te dan todo este conocimiento, toda esta espiritualidad, toda esta cultura de decir, bueno, no hagas esto porque no es lo que tenés que hacer. Tenés que resguardarte, tenés que cuidarte. Esto es tu profesión. Actualmente, pues, hablar de cosmovisión maya en Guatemala, pues ya habemos 22 culturas. Cada cultura tiene su manera de cómo manejar su espiritualidad, pero llegamos siempre de decir, bueno, estamos conectados con la madre naturaleza. Hablamos de 4 vientos, hablamos de 4 elementos, hablamos del elemento fuego, tierra, agua y aire, que son los principales. Desde nuestro nacimiento, desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, de nuestra madre, desde ese momento empiezan las preparaciones, empieza todo el desarrollo, empieza todo la manera como va creciendo el ser humano. Cada etapa de la vida es diferente. En nuestra cosmovisión maya, en nuestra cultura,
como en otras culturas, también desde que nace el bebé hasta sus 9 meses se hace sus primeras etapas de vida, llega a los 7 años, a los 13 años, todo viene marcado de un ciclo. Por eso nuestra matemática hablaba de la matemática, de la naturaleza, de todo esto se lleva de la mano. Cada nacimiento, cada gastronomía, cada cosa que uno realiza siempre va enlazado. Nuestro tronco, nuestra raíz es nuestra espiritualidad. Desde ese momento empezamos a conocernos a nosotros mismos. Hoy en día hay un avance un poquito, las academias de lenguas mayas en Guatemala ha tenido un poquito avance, hay algunas ventanillas, algunos espacios donde se habla ya un poquito de la espiritualidad. Pero nuestra esencia, el ukush, decimos nosotros en nuestro idioma, el corazón o la base de nuestra espiritualidad, de nuestra cultura, nuestra identidad, empieza de nuestra formación desde la familia. Desde ahí empieza todos esos conocimientos, desde ahí empezamos a decir, hoy es un buen día para realizar algo. Hoy es un buen día para emprender un negocio. Hoy es un buen día para hablar de estos temas. Hoy es un buen día de hablar con los niños. Hoy es un buen día dedicado a los ancianos. Hoy es un buen día dedicado a las abuelas comadronas. Hoy es un buen día dedicado a la juventud. Todos estos conocimientos vienen desde nuestras generaciones, desde nuestros abuelos, desde la cosmovisión. También desde la pertenencia cultural tenemos nuestra manera de impartir justicia, nuestra manera de liderar nuestras comunidades, la manera como nuestra manera como vamos transmitiendo, decir, bueno, esto no lo hagamos, esto no se tiene que hacer. Desde ahí empieza esta identidad cultural, desde ahí empieza esta gran enseñanza cultural de decir de que todos tenemos un camino a seguir, todos tenemos un gran conocimiento, que no lo utilizamos, pues ya es porque no lo queremos. Nuestra espiritualidad, desde el niño hasta el anciano, desde ese momento, desde el momento en que uno nace, ya empieza a trabajar su espiritualidad, empieza a trabajar de decir cómo mantener nuestra agricultura, cómo mantener nuestra economía internamente, cómo mantenernos nosotros mismos internamente. Desde ese momento empieza todo este conocimiento, todos estos legados. Hay variedad de artistas, hay variedades de conocimientos, va de todo de la mano. Me parece súper interesante, sobre todo por esa como transversal, ¿no? Es algo que viene de muchísimas, muchísimas generaciones atrás y que va forjando y va obviamente influyendo en todos los aspectos de su vida, como usted bien nos mencionaba, desde las decisiones hasta los negocios, hasta la educación, y todo va forjando desde todo este como bagaje cultural tan importante y tan rico que se trae desde, usted lo decía, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás, y que esperemos y que siga para adelante, ¿cierto? No sé, Walter, tu opinión, tu perspectiva al respecto, cuál es la influencia y la importancia de la identidad étnica en el De desarrollo hecho, tal y como señalaba Juan Ismael, el hecho de, por ejemplo, de hablar de la espiritualidad, de las ceremonias, de todos los elementos que están conectados precisamente con la cultura maya, va a ser individual en función de que todos los entornos sociales afectan nuestra autoconciencia. Aunque genéricamente se hable, por ejemplo, de grupo maya, Juan Ismael señalaba muy, muy, muy acertadamente que existen diferencias dentro de también ese gran colectivo, por ejemplo, el colectivo Maya, Maya Ixil, Maya Tzutujil, Maya
quiché, maya, cachiquel. Hay diferencias que precisamente se van estructurando en función de una identidad étnica muy particular y que va precisamente conformándose a partir de entender estos elementos como la espiritualidad, la medicina, la forma en la que las personas entienden el mundo. Es muy importante porque eso es lo que determina estos elementos de autoconciencia y que finalmente van a también determinar ciertas relaciones sociales, por ejemplo, con la naturaleza. Es decir, y también con el tipo de interacciones que puedo tener con el otro, por ejemplo, en función de hablar de igualdad o hablar de complementariedad, que son dos aspectos muy interesantes que se plantean precisamente desde lo que decía Juan Ismael. Entonces, por eso es que todos estos elementos son fundamentales para entender la identidad étnica y su importancia dentro de los contextos guatemaltecos, ¿verdad? Perfecto, gracias, Walter. Abuela Rosalía, Sí, ¿cuál es hablar su un perspectiva? Ah, poquito bueno, perdón, sobre adelante. estos temas es directamente de realmente desde uno empieza a hacer conciencia. Hay muchas culturas, hay muchas identidades, por ejemplo, nuestros hermanos de América del Sur, ellos manejan su propia cosmovisión, manejan su propia cultura, manejan sus propias ceremonias, pero tenemos siempre el fuego sagrado. América Central, por ejemplo, sobre todo Guatemala, tenemos nuestros propios idiomas, tenemos nuestra propia manera de gastronomía. Por ejemplo, estamos en la región occidente y estoy en un departamento donde hablamos 3 idiomas y cada idioma tiene su propia cultura, tiene su propia cosmovisión, tiene su propia manera de vivir y de impartir justicia. No es la misma justicia que se aplica en el pueblo Sutujil, como en el pueblo Cachiquel, como en el pueblo Quiché. Solo es un departamento, pero tenemos nuestra manera, hasta nuestros vestuarios. Todo esto es parte de nuestra cultura. Entonces, habemos 22 comunidades lingüísticas. Todas estas 22 comunidades lingüísticas tienen su forma de manejar su justicia, tiene su forma de manejar su medicina, tiene la forma de manejar sus bebidas ancestrales, tiene la forma de manejar sus indumentarias, la forma de trabajo. Todo esto es la parte de la cultura, todo esto es la parte del camino o de la ruta que nos han dejado nuestros ancestros. Llegamos siempre en el camino del fuego sagrado. Por ejemplo, si voy a la región norte, todo esto tiene su manera. Y ahí es donde hablamos, si hablamos de gastronomía, cada región tiene su forma de trabajar la agricultura. Cada región tiene su propia fruta, su propio trabajo. En algunas regiones da el cacao, en otras regiones da el maíz, en otras regiones da el chile, todo lo que consumimos. Vamos por región, que no es lo mismo. En otras regiones da, por ejemplo, variedades de frutas. En otras regiones no da la fruta lo que se da en tierra fría, como en la parte oriente, en la parte occidente, traer alguna fruta desde la costa sur al occidente es imposible de quedar. Entonces, por eso nuestros abuelos dejaron la cosmovisión maya, los 4 puntos cardinales, los 4 colores del maíz, que nos identifica estos 4, de decir, todos estamos en el mismo círculo, en un círculo sagrado donde hablamos, donde están nuevamente, caemos a todo, llegamos al círculo sagrado. Ellos nos dijeron desde nuestra cosmovisión el círculo sagrado. Nuestra vida es un ciclo. Llegamos a un periodo de tiempo, comúnmente en nuestro calendario maya, hablamos sobre un ciclo de 9 meses, que es un ciclo lunar, que es un ciclo de gestación humana.
Hablamos de un ciclo de 360 días más los días sagrados que lo conocemos aquí en Guatemala. Con esto da los 365 días. Eso es un ciclo de vida, eso es un ciclo de tiempo. Cada ser humano tiene su propio ciclo, su propio tiempo. Entonces, desde ese momento nos empieza a marcar nuestra vida, nuestro camino, y no solo con esto, vamos de acuerdo a la naturaleza, las estaciones que hace el tiempo, las estaciones que da, dónde vamos, a dónde, qué momento es cuando hay mucha lluvia, qué momento cuando no hay lluvia, qué momento cuando las hojas de los árboles se caen, qué momento donde, en qué región hay mucha fruta ahora, en qué región donde no hay frutas, en qué región donde ahorita mucha gente están cultivando su maíz, están cultivando su cacao. Y en otra región no hay cacao, pero en otra región sí hay variedades de cacao por el mundo. Entonces, todo esto va de acuerdo a nuestra espiritualidad y nuestra cultura. Es muy, muy interesante ver cómo la espiritualidad tiene repercusiones tan grandes, ¿no? Como bien mencionaba, desde el cultivo del maíz hasta todo lo demás. Ahora bien, abuela Rosalía, pues Juan Ismael nos contaba, pues, fue muy, muy interesante cómo la espiritualidad maya y la cosmovisión, pues, repercute y, pues, afecta muchísimo, ¿no? Y cómo realmente las decisiones y mucho de la vida da vuelta alrededor de eso. Entonces, mi pregunta para ustedes, como, bueno, habiendo dicho esto, ¿cómo ha evolucionado el orgullo eh, de su identidad étnica, por ejemplo, en la preservación de la historia, en la preservación de su cultura, y cómo se ve eso hacia adelante? Por ejemplo, como comadrona, yo he usado todas las medicinas y también ahí encontramos en la espiritualidad o la cosmovisión maya la educación de nuestros hijos. Actualmente muchas que están dando a los hijos que no aprenden y muchos caminos que están agarrando a los hijos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la educación de nuestros abuelos y abuelas. Por eso actualmente algo penoso escuchar que están pasando a los hijos. Pero por medio de que ustedes me están escuchando, yo quiero compartir también, solo que por la enfermedad ahora, sino yo quiero dar un taller de la espiritualidad, de la comadrona, el curandero. Entonces yo quiero compartir también con nuestros hermanos en Guatemala, porque es en primer lugar la educación, hemos perdido. Actualmente por eso que mucho se escucha. Entonces yo en medio, el creador y formador, quiero que vamos a seguir adelante la espiritualidad, porque allí encontramos la educación, que encontramos una paz y una tranquilidad con la espiritualidad maya. Y otra de las cosas también, nuestra gente da miedo, se avergüenza, hablan nuestros idiomas, ponen nuestro traje. No, hermanos y hermanas, esa es la esencia de nuestra vida como maya. Muchos dicen, nosotros no somos maya. Bien que sí somos maya porque comemos todo que da la madre naturaleza. Entonces se lo animan los hermanos y hermanas, sí somos maya, como en Chimulevo aquí comen tortillas blanco, negro, rojo y amarillo. Ese somos de maíz. Por eso muchos nos dicen en otro lado del otro país, nos dice que gente de maíz. Y claro que sí somos gente de maíz y somos maya, no nos avergüenza de todo. El orgullo, sí. Sí, así es. Gracias, sí. Solamente.
Oh, gracias a usted. Creo que nos dio muchísimo que pensar. Walter, ¿cómo ves vos este tema del orgullo? Eh, sí, dale. Sí, de hecho, uno de los aspectos más importantes que mencionaba la abuela comadrona es precisamente todos esos elementos que propician que la gente se apropie de la cultura y sienta orgullo por esa cultura. De ahí que, por ejemplo, la preservación de la historia, la preservación de las prácticas, de las tradiciones, sea importante en todos los grupos etnolingüísticos. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se transmite precisamente la cultura. Y eso es importante porque en algún momento, y aquí es donde quisiera que si Ismael o la abuela comadrona quisiera también corregirme, es precisamente eso, esa pérdida de valores que en algún momento se mencionó, es porque precisamente pareciera como que no existiera esa preservación de las tradiciones y que en algún momento estuvieran vinculándose los jóvenes mayormente con otro tipo de tradiciones, con otro tipo de cultura y que deja de lado precisamente todos estos aspectos relacionados con la mayanidad o con el grupo específico donde se esté desarrollando pues una identidad cultural, ¿verdad? ¿Cuál ves, pues todo lo que nos me comentaba ahorita la abuela Rosalía en cuanto al orgullo y la preservación y obviamente todo el contexto que nos dio Juan Ismael en cuanto al, bueno, usar la espiritualidad y que eso se preserve y siga adelante? ¿Cuál sería el rol de las marcas en todo esto? Es decir, una marca grande, ajá, dale. No, perdón. En este punto es muy importante precisamente que la inclusión y la diversidad deban ser incluidos precisamente en la representación de grupos considerados como minoritarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera es importante entender cuáles son las necesidades sentidas de estos colectivos para entender que también no necesariamente tienen un mismo tipo de lógica o racionalidad con respecto al consumo. Entonces, Ujú, de ahí que en algunos elementos, por ejemplo, pudiera ser que tengan predilección sobre, por ejemplo, algún tipo de marca en específico, ¿verdad? Pero que esta marca no se haya explotado o no haya pues hecho un clic específicamente con este grupo, pero es porque precisamente no hay esa vinculación para aquellos aspectos que se consideran importantes dentro del colectivo. Por ejemplo, lo que mencionaba Juan Ismael o la abuela comadrona, por ejemplo, en función de qué elementos de la cultura son importantes, por ejemplo, para ujú, el tipo de marca que se quiera posicionar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en este caso, por ejemplo, ropa, ¿verdad? O sea, ujú. la abuela comadrona era muy enfática diciendo precisamente que ciertos indicadores objetivos de etnicidad están vinculados al uso del traje tradicional típico, pero que en algunas ocasiones esto puede cambiar por aspectos, por ejemplo, como el clima. En algunos casos, Totalmente. algunas comunidades han migrado a la costa sur y precisamente no pueden seguir utilizando su traje regional típico porque es muy caliente y entonces Ujú. tienen que migrar a otro tipo de ropa que les va a ser más cómoda, pero hay que entender también esa parte en la cual las personas escogen usar cierto tipo de vestimenta porque les sería útil y también responden a ciertas necesidades. Y en este caso creo que está entrando Juan Ismael, entonces Sí, no sé sí, si lo quieres recuerdo. retomar la idea que dejamos pendiente hace un ratito. Gracias, Walter. Bueno, Juan Ismael, qué bueno Gracias. que recuperamos. Claro. Bien, como les decía, ha venido muchas cosas, todo este cambio sobre la identidad, sobre todo en la juventud ahora. Ahora en la niñez hay un poquito ya más de cambio, los que nacimos dentro de un seno donde se practica todavía la espiritualidad, todo este legado, bueno, es un proceso que ha llevado años, es un proceso que ha llevado mucho tiempo después de todo esto. Ha venido también eh, lo moderno, como vuelvo a repetir, la música, lo han adoptado a otro tipo de música europea, por decirlo, ¿va? En otra música más clásica, más moderna, más todo, y la música ancestral, marimba, sobre todo aquí en Guatemala, en otras partes de América, donde todavía hay marimba, todavía hay todo, lo han dejado de practicar. Lo otro también realmente donde está
marcado es la discriminación, el racismo, el decir que tú estás en la espiritualidad o tú practicas la espiritualidad es porque estás retrasado, a que algunos lugares dicen esto, que por qué utilizas ese traje típico porque ya no es ahora es esto, ahora es lo otro, todo este temor de la juventud, por lo mismo ya no le dan uso a esta indumentaria. Nuevamente nos topamos antes de la firma de los acuerdos de paz, donde realmente fue muy fuerte marcado la discriminación, el racismo sobre los pueblos indígenas, sobre la cultura maya, sobre todo. ¿Va? Hablar de maya, no solo hablar de maya de Guatemala, maya de México, maya de América del Sur, donde también nos dijeron al hablar de nuestro idioma es porque sos un ignorante, sos un indio, no conoces nada, no sabes nada, y eso ya no se habla. Todos estos valores se fue irlo perdiendo con el transcurso del tiempo. Y ya nuevamente llega el cristianismo después de la invasión. Llega el cristianismo, llega las diferentes religiones, no solo católico, evangélico, hay varias religiones también, que eso vino a minimizar la cultura, la espiritualidad maya o la identidad maya. Porque como en estas religiones o en estas tradiciones culturales o espirituales, ya no se practica, digamos, el idioma, ya no se practica la espiritualidad, ya no se practica hablar de un calendario maya, ya no se practica de decir una matemática maya. Ellos tienen otros conocimientos que nos aportan, que nos dan. Claro, no estamos en contra de esas espiritualidades, pero también es una parte que ha venido minimizar la identidad espiritual, la identidad cultural, la identidad de un pueblo. Todo esto, y hablamos sobre la discriminación y la falta de cultura, la falta de realmente de conocimiento de que esta espiritualidad es algo que nuestros abuelos lo trabajaron. En una cuenta larga de 5,000, vamos en una cuenta larga de 5,127 años, desde que han marcado nuestros abuelos. Quiere decir de que realmente somos ricos en toda esta cultura, pero por desconocimiento también es donde hemos estado. Hay muchos académicos que conocen, pero por miedo a la espiritualidad, por miedo a ser tildados o por ser discriminados o por ser todo. Entonces no hay un avance al 100%. Hemos resistido porque hay una resistencia de pueblo, hay una resistencia de comunidades, hay una organización, por ejemplo, hay una organización de comadronas, organización de curanderos, organización de guías espirituales. Todo esto ha resistido y también el resistimiento también de nuestra cultura, de nuestra identidad y todo eso, lo demás. Entonces, eso es toda la situación que hemos estado. Entonces, toda esta situación es de que está toda la identidad o la espiritualidad donde realmente se ha perdido estos valores, porque hay una gran marca donde realmente estamos discriminados, muchos abuelos han sido violentados, muchos líderes han sido martirizados por hablar de la espiritualidad, por hablar de la cosmovisión maya. Creo que volvimos a perder a Juan Ismael. Pero bueno, Walter, sí, no sé si querés un par de comentarios finales, ya pues todo el contexto que, bueno, vos nos diste, que nos dio la Rosalía, que nos dio Juan Ismael, muy, muy valioso. No sé si vos quisieras dar un pequeño cierre en cuanto pues, a tu perspectiva, obviamente, y en cuanto a qué pueden hacer las marcas en referencia a esto que nos contaba Juan Ismael, ¿no? En cuanto a la preservación, en cuanto a la potencialización de la inclusión, de la diversidad y obviamente de esta cultura tan importante. Sí, gracias, Gabriel. Fíjate que uno de los aspectos que es muy importante en realidad dentro de esto que comentábamos es precisamente la inclusión de un tipo de lenguaje que precisamente pudiera ser atractivo, no solo
para los consumidores finales, en este caso el uso del idioma materno, pero también, por ejemplo, para el hecho de consumir algunos elementos que están muy bien asociados a la cultura, por ejemplo, las tostadas, ¿verdad? Que sería un ejemplo así bastante burdo, pero que podría, cambiándole precisamente el lenguaje, se puede utilizar y se podría vender de mejor manera. Por ejemplo, una hojuela de maíz frita en aceite natural, cubierta de un puré de aguacate finamente sazonado con perejil y cebolla. Estás diciendo básicamente tostada, pero dicho de una manera realmente distinta. ¿Por qué? Porque digamos como que... diciendo, subiendo un poquito el estatus de Exacto. la tostada, que por cierto ya me diste Exacto. antojo. Exacto, y lo importante es esto, que es un elemento cultural que está en la mayor parte de grupos étnicos y que precisamente son elementos que al momento en que tú haces precisamente el vínculo entre lo tradicional y la marca, donde realmente se pueden gestar, perdón, muchísimas cosas interesantes en este caso, por ejemplo, hablar de un petate como una alfombra de fibras naturales trenzadas a mano, una cosa por el estilo, o sea, que también puede utilizarse en términos no solo de generar orgullo precisamente por un aspecto étnico o algo que todos entendemos como meramente guatemalteco, pero que puede ser precisamente vendido desde otra perspectiva. Y esto, por ejemplo, a las marcas les podría ser muy útil en términos también de conocer al sector, de a dónde lo vas a enfocar, porque precisamente puede ser que alguien que practique yoga y que le guste, por ejemplo, el consumo de productos naturales, prefiera hacer yoga en un petate y no en alguna cuestión que tenga fibras artificiales, ¿verdad? O sea, que son cuestiones que finalmente hay mucho que aprender precisamente de los grupos étnicos y del orgullo que genera precisamente todo lo relacionado con los productos que ellos pueden desarrollar. Y entonces ya regresaron la abuela Rosalía y Juan Ismael. Buenas tardes nuevamente. Bueno, abuela Rosalía y Juan Ismael, estábamos ya en los comentarios finales, pues construyendo sobre todo lo que ustedes nos han dicho, que es de muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Entonces, la última pregunta, así en corto, es, ¿qué pueden hacer las marcas para potenciar ese orgullo, ¿no? El orgullo de la cosmovisión que ustedes nos decían, el orgullo pues en todas las tradiciones, el orgullo en la espiritualidad. ¿Qué puede hacer una marca para ayudar? Necesario de platicar con los abuelos y abuelas actualmente que tienen sabidurías, que tienen... Esos son los libros. Tienen la educación. Un abuelo, una abuela nunca piensa robar, nunca piensa matar. Entonces, ahí están los libros, ahí están los conocimientos de los abuelos. ¿Cómo para educar? Pues ya no sabemos cómo para educar nuestros hijos, nuestras hijas. Lo que necesita pedir al criador y formador antes de nacer el niño o la niña. Nació el niño, va a poner ceremonia, pedir su sabiduría, su inteligencia, de los abuelos, a los cerros, toda la naturaleza. Llegando al año, a los 9 meses, perdón, porque nosotros un cumpleaños es de 9 meses, no son de 12 meses, sino que nosotros 9 meses del cumpleaños lo agradecemos, su vida, pedimos la sabiduría de los abuelos que el niño practica. Llegando a los 18 meses también hay que agradecer. Llega también una niña o un niño de 13 años, no de 15 años, porque no nos trajo nada de 15 años, son otros conocimientos de otro lado. Pero lo nuestro es de 13 años, porque tiene que ver mucho con la niña o el niño. Llegando a los 18 años también hay celebración, se paga así de sucesivamente
siga pidiendo las sabidurías, los conocimientos de los ancestros, para que los niños, porque seguramente yo le estoy diciendo, ¿cómo se educa? Así se educa. Están con el sagrado fuego y allí, acá en mi comunidad, muchos niños que están presentados al creador y formador del universo, tiene unos conocimientos muy lindos. Hacen flautas, marimbas, guitarras, danzas, muchas cosas que están haciendo los niños que están presentados con el sagrado fuego. Y eso lo quiero dejar recomendado a nuestros hermanos y hermanas. Sigamos luchando, practicando. Y a la vez también cuando no practicamos solo de teorías, no nos traen bien también. Pero si practicamos, entonces sí vemos el fruto de los ancestros y toda la naturaleza, porque eso es parte de la vida. Gracias. No, gracias a usted. Sí, Juan Ismael, no sé si querés darnos palabras de cierre. Claro que sí, ante quizás las ya un marcas. poquito más dentro de la espiritualidad, el tema realmente hablar sobre la espiritualidad o el rol de cómo ir involucrando a todas dentro de esta espiritualidad. No hay discriminación. Si nosotros nos autodiscriminamos, en primer lugar nos están discriminando y nosotros vamos a actuar de esta manera. Por eso nosotros desde la cosmovisión maya, hablamos de un tema ampliamente abierto. Puede entrar en un círculo sagrado, puede participar en una ceremonia una persona, diferente cultura, de diferente manera de pensar, de diferente manera de vivir. Entonces, por eso nosotros no discriminamos a una persona con discapacidad, con todo lo que tenga, con todas sus debilidades, cualidades y todo, siempre es bienvenido al círculo sagrado mientras que respete la espiritualidad, mientras que respete a las personas que están como abuelas, como abuelos. Todo es bienvenido. Quizás ya con ese tema me voy directo desde la cosmovisión maya, no existe la discriminación y no tiene que existir. Quizás muchos abuelos por desconocimiento empiezan a hablar mal de otras culturas, de otros tipos de género de personas, de otras religiones sobre todo. Empezamos un conflicto internamente. Entonces nosotros como espiritualidad siempre estamos, nuestro trabajo es ser psicólogos, ser médicos, ser curanderos, arreglar una pareja, una familia. Por eso hablamos de que todos son bienvenidos y todos nos tenemos que llevar de la mano. Bien dijo una frase del Popol Vuh para terminar, que nadie se quede atrás, que todos caminemos juntos de la mano, que todos caminemos juntos de la mano, no solo dice que tú eres de las comunidades lingüísticas, no, de otras culturas, de otros pensamientos, de otro tipo de personas. Todo esto es llevarnos de la mano. Muchas gracias, Mastiosh. Muchísimas gracias a los tres. Creo que esa última frase resume todo, lo resume muy bien, que es básicamente que nadie se queda atrás y todos sigamos caminando de la mano. Creo que eso aplica para todos los seres humanos, para todos los guatemaltecos. Y pues obviamente este es un podcast de publicidad y marcas, entonces yo creo que también es una lección que le sirve muchísimo a todas las empresas y todas las marcas, que nadie se quede atrás y que todos caminemos de la mano. Muchísimas gracias, abuela Rosalía, Juan Ismael, Walter. Gracias por el tiempo. Nos llenaron de muchísimo conocimiento, nos llenaron de muchísima cultura y creo que, como hablamos al principio, es el Día de la Sabiduría, entonces salimos un poquito más sabios el día de hoy. De todo corazón, yo les doy las gracias y también el Coach Lab les da las gracias y con eso nos despedimos.